A partir de los 60 años de edad, las funciones del organismo en una persona se modifican debido al proceso fisiológico llamado envejecimiento. Por ello es importante recibir atención médica con cierta periodicidad, no mayor a 6 meses, ya que la prevención es la mejor herramienta para conservar la salud en los adultos mayores. Las revisiones médicas se deben realizar mediante un diagnóstico más detallado y especializado de acuerdo a las necesidades de cada persona. Es importante mencionar que las consultas con el doctor deben ir acompañadas de un gabinete de estudios clínicos que apoyen en conseguir un diagnóstico eficaz y preciso. Si usted ha sentido cansancio, algún dolor en específico, padece una enfermedad crónico-degenerativa o cardiovascular, es importante que acuda con regularidad a sus citas médicas y nunca abandone su tratamiento, ya que de ello dependerá la calidad de vida en sus años dorados. Ya regresamos rápidamente porque hay muchísimo que platicar. Estaba platicando justo con el señor Maussan que su casa, su vista, el entorno, la naturaleza, vale bien la pena hacer todo un programa. Porque además la madre naturaleza, nuestro planeta, es quien más vida tiene en años. Claro. Y que es un programa de adultos mayores, pues es la adulta mayor principal, ¿no? Claro. La madre tierra. El tema de extraterrestre. ¿Qué nuevos descubrimientos hay o qué nuevos acercamientos, digamos, tenemos con el mundo de las estrellas, con el mundo del universo? Bueno, mira, hay varios aspectos que quisiera comentarte. Uno, por ejemplo, a una estrella que se descubrió a 1500 años luz de la Tierra, le han llamado la Tabby Star, porque la descubridora es una científica que se llama Tabata, entonces le llaman Tabby. Se ha descubierto una estructura artificial que es más grande que Júpiter orbitando esta estrella. Entonces, hay un gran interés en este momento de los científicos en todo el mundo por tratar de detectar señales o por confirmar los descubrimientos iniciales, porque si hubiese una estructura más grande que Júpiter, estaríamos hablando ya de un nivel de civilización extraordinariamente avanzado. Otro es que en el mundo, aquí entre nosotros, se ha venido dando una serie de advertencias, de señales que no hemos querido escuchar, ¿no? No solamente en los campos de trigo en Inglaterra, donde han aparecido estas figuras cada año, y algunas de ellas en códigos, ¿no? En código Morse, en código binario, con pues fórmulas matemáticas, con formaciones astronómicas, que claramente nos quieren dar un mensaje, ¿no? Y advertirnos quizá de los peligros que estamos enfrentando, de lo que podría suceder en el futuro, además de demostrarnos con el fenómeno en sí que no estamos solos. Pero cuando realmente iniciemos este proceso de comunicación, cuando estemos realmente en armonía con nuestras inteligencias, pues tendremos que cambiar todo lo que es. Ese me parece que es otro de los aspectos muy importantes. Luego también se han venido dando demostraciones en el cielo, aparecen varios ovnis, unos se apagan, otros se prenden, se vuelven a apagar, se vuelven a prender. Esa es otra manifestación que me parece a mí una intención de contacto. Se han venido grabando muy especialmente en México lo que llamamos flotillas o avistamientos masivos, donde ves 50, 100 objetos totalmente detenidos en el cielo o todos ellos moviéndose juntos. ¿Y estos seres de quererse comunicar con nosotros no lo hubieran ya logrado? ¿No hubieran ya hecho pues lo están algo intentando, pero lo hacen de una manera sutil, o sea, no imponen, no bajan un ovni en el Zócalo o en la Casa Blanca, porque desafortunadamente si no existe un acuerdo previo, una comunicación, no se puede dar, considero yo, un fenómeno de contacto. Primero es la comunicación. O sea, si tú llegas a una casa, no te vas a meter, ¿verdad? ¿Por qué no te metes a una casa? A ver, ahorita vamos aquí por abajo. La respuesta, y exacto, y por el te temor abres a la que, puerta y te metes, porque quién sabe qué te van a hacer, ¿verdad? ¿Cómo van a? Pero si tocas la puerta, aunque no te abran, la vuelves a tocar y tú sigues hablándoles y les presentas un mensaje. La bandera de paz, no vengo a la lastimar. bandera de paz, ya se asoman y dicen, ¿qué quiere usted? No, pues mire, quiero platicar con usted, ¿me permite pasar? Pase, no te van a hacer nada, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo, quizás un poco burdo, pero creo que eso es lo que está sucediendo. Mientras el ser humano no inicie, no haya una respuesta clara de nuestra parte,
no va a suceder nada. En 1974, Carl Sagan mandó este mensaje a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13, que está a 22,000 años luz de distancia, un mensaje, ¿no? Y en este mensaje decíamos, pues estas son nuestras matemáticas del 1 al 0, esto es la química de nuestro ADN, esta es la estructura de nuestro ADN, estos son los átomos básicos de la vida. Y la respuesta llegó en los campos de trigo en Inglaterra en el año 2001. Es decir, por primera vez el ser humano manda un mensaje y llega una respuesta. Y nadie le quiso hacer caso. Ni siquiera las personas que mandaron el mensaje, simplemente porque no había llegado a la misma dirección, antena, a la antena de Arecibo en Puerto Rico. Entonces, como no llegó ahí, entonces debe ser otra cosa. No, debe ser unos launistas. No. O sea, realmente el mensaje fue auténtico. Ahí aprendimos mucho. Yo he tratado de mandar un nuevo mensaje a través de algún telescopio en Argentina o el de Puerto Rico, y no hemos tenido respuesta, no nos han permitido, porque se dice que es muy peligroso mandar mensajes a los extraterrestres porque podríamos atraer a los malos. Pues no, que no existen. Entonces, ¿por qué no dicen? No, pues si no existen, pues, los malos, porque les da miedo, claro. O sea, además porque suponen de entrada que son malos. Los científicos saben. Mira, otro de los aspectos muy importantes, no directamente relacionado al fenómeno que está ocurriendo, es que se están encontrando muchas cosas, muchos exoplanetas parecidos a la Tierra, incluso con las mismas condiciones de vida que la Tierra. Se está encontrando que hay agua en lugares como Marte, en la Luna Europa, muy posiblemente en Ganímedes, alrededor de Júpiter, en la Luna Enceladus. Se acaba de encontrar muy posiblemente agua, además de en la Luna terrestre, en Plutón. Es decir, es muy probable que haya vida en muchos cuerpos de nuestro sistema solar. No hablo de vida inteligente, hablo de vida, ¿no? Yo en el 2003, en un programa de televisión, dije, está confirmada la existencia de agua en Marte. Tuvieron que pasar, hasta el año pasado, 12 años para que la NASA dijera finalmente, sí hay agua en Marte. Y yo te digo una cosa, dentro de muy poco tiempo van a confirmar la existencia de microbios en Marte. Entonces, sí hay vida en Marte, pero más allá de esto, existe una imagen, una fotografía que te proporciono, donde se ve a una mujer sentada en Marte, perfectamente clara. Vi la imagen, ¿Ya la viste? Ya la vi la imagen, y además toda una controversia también alrededor de eso. Pero debe de haber mucha gente también, exacto, que es ¿A poco es una piedra? ¿A poco es una ilusión óptica? A ver, te voy a decir otra cosa. Y a la gente que está más abierta, digamos, o más receptiva, ¿no le llegan más directamente esos mensajes a usted? No, ¿A mensajes usted? no. Yo no estoy en comunicación con estos seres, no. Ni tengo channeling, como le llaman, ni curo con las manos, ni nada. Bueno, todavía no. Esperemos que un día sí. Digo, está en el lugar adecuado, está rodeado de la mejor vista del mundo. Creo que es comunicar, ¿no? Ya llegarán otros que con toda la credibilidad puedan establecer este nivel de comunicación. Si a mí me tocara en algún momento dado, y sin que sea un alucine mental, con mucho gusto, pues jugaría el papel. Pero además supongo que la satisfacción sería más que nada personal. Mira, la satisfacción personal viene cuando todo lo que hemos anunciado se ha venido cumpliendo. Y yo te digo que no tarda 2, 3 años en que se anuncie el descubrimiento de vida en Marte. Más bien son como las predicciones de Jaime Maussan. Más que predicciones, lo hago sustentado en investigación. Yo sigo siendo un reportero de investigación. Yo no soy ufólogo. Ojalá y la gente siempre me anuncian en los programas, no, que el ufólogo. ¿Cuál ufólogo? Es más que nada por toda la evidencia que tiene y por todas las pruebas que sustentan su información. Así es. Y lo que es muy agradable y muy, me llena muchísimo es verlo tan lleno de vida y tan bien por toda esta pasión que lo sigue manteniendo. Además, no sé si se dieron cuenta de todos los nombres que pronunció, todas las fechas que pronunció, todo eso lo debe de mantener muy sano. Pues afortunadamente sigo trabajando. Creo que eso es lo importante, que la gente no deje de trabajar, no deje de pensar. De pensar. Es muy importante no dejar de leer, no dejar, o al menos, ya a veces yo me canso leyendo, escucho libros, ¿no? Todas las semanas escucho 1 o 2 libros. Entonces esto te mantiene tu cerebro ágil, activo, elástico. Es como un músculo que no se debe de dejar, no se debe de abandonar. Y esto yo aseguro que les va a dar mucho más vida a todas las personas. No perder la ilusión por vivir.
no perder la ilusión por descubrir, hacer por algo, seguir por adelante. cambiar el mundo. Ajá. Porque lo que una persona puede hacer es muchísimo. Una sola persona puede ayudar a cambiar este mundo, ¿no? Primero en micro y luego en macro. Primero para desde uno luego. mismo. Claro. Bueno, yo lo he tratado de hacer aquí, lo estoy tratando de hacer afuera también. ¿Cómo es? ¿Cómo siguen sus planes? ¿Qué planes tiene? Que me está diciendo que va a poner cámaras, que tiene un canal, para que invite también Sí. a toda la gente a que... Bueno, tengo un canal de televisión, tercermilenio.tv, de hecho son 2 canales, uno es Plus, y voy a poner un sistema de monitoreo volcánico, 5 cámaras, del más alto nivel de calidad, algo que nunca se ha hecho en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, más tarde en el volcán de fuego de Colima. Por ahora es en mi proyecto, tenemos otros proyectos para hacer programas internacionales, por llevar Tercer Milenio, mi programa, a todo el mundo, y pues por ahora es lo que tenemos. Estoy construyendo muy unos estudios que yo espero que en 2 o 3 semanas estén listos para que nos hagan el favor de visitarlos, y creo que van a ser estudios de lujo, y creo que en ese sentido hemos avanzado más que ninguna otra organización a nivel mundial en este tema. O sea, lo que estamos logrando nosotros con estos canales y con todo lo que estamos haciendo, no lo ha hecho nadie más en todo el mundo. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Felicidades por tantos logros, por tanta pasión y por tanto amor a la vida. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Es lo único que tenemos, hay que vivir. Muchísimas gracias. Intensamente. Espero que se hayan contagiado mucho de esto, y algo me queda muy claro. Primero hay que amar a la Tierra para luego buscar vida en otro lado y amar a los extraterrestres. Pero usted ama mucho esta Tierra, ama mucho esta vida. Permítame terminar con un pensamiento de Adolfo Torres, un pensador mexicano que decía que los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas, ya que solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado. Aquel que sabe que mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Qué bonito, muchas gracias. Para servirte. Gracias, Jaime Maussan. Gracias a todos ustedes. Ya lo escucharon, palabras mayores.